Mis hermanos, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, una mañana más bajo su gracia y su gran misericordia que nos permite estar hoy compartiendo la palabra de Dios. No sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué las personas no entienden las cosas que son del Espíritu? ¿Por qué no pueden someterse a Dios con facilidad como otros lo hacen? ¿O por qué no pueden cambiar sus vidas? Tal vez mucha gente tiene años, fíjese, en el Evangelio, pero no ha podido cambiar sus vidas, sus actitudes. Déjeme decirle algo. Esto vamos a verlo en este devocional que se titula Si no hay vida espiritual, no hay discernimiento. Definitivamente, tenemos que entender esa parte. Debemos de comprender y a la vez explicarles a las personas que los cambios que se generan en el creyente son por la vida de Dios obrando en él. Hermanos, nuestra condición delante de Dios es que el ser humano está muerto espiritualmente y que necesita la regeneración, que se llama esto la vida espiritual dada por Dios. Solamente a través de Dios, a través del Espíritu Santo, esta vida se te revela. Para que la persona pueda entender el Evangelio y que pueda llegar al conocimiento de Cristo. Este pasaje que vamos a ver de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, creo que es bastante claro y tal vez puedas entender por qué las personas no pueden cambiar o por qué tal vez tú no has podido cambiar y llevar una vida completamente sujeta a Dios. Por favor, ponga atención, quiero explicarlo, esta parte, porque constantemente, créame, como pastor uno se encuentra ante situaciones en las cuales podemos darnos cuenta que la persona no ha entendido lo que es una vida cristiana y a la manera de Dios. Dice el versículo 14, pero el hombre natural, cuando habla del hombre natural, habla del inconverso, fíjese, de la persona que no tiene vida, que no ha sido regenerada. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice la razón, porque para él son locura. Y no las puede entender, vea otra razón, porque se han de discernir espiritualmente. Eso significa que debes de tener vida espiritual para poder entender las cosas espirituales de parte de Dios. Debido a que solo las personas espirituales, hermanos, pueden percibir las verdades espirituales. La conclusión lógica es que el hombre natural, la persona no regenerada, sin importar su capacidad intelectual o sus logros personales, es incapaz de recibir esta sabiduría. Si no hay vida espiritual, definitivamente esa persona no va a poder entender las cosas. Mire, el crítico no regenerado, que no tiene vida espiritual, que está ante la palabra de Dios, es igual al crítico sordo que escucha una sinfonía de Bach o al crítico ciego que se detiene frente a una obra de Rafael. No va a poder entender, no va a poder comprender, no va a poder visualizar, ni tampoco valorar lo que es el Evangelio. Mire, los que no son cristianos no pueden entender a Dios definitivamente y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente apruebe aún o entienda su decisión de seguir a Cristo. Lo van a tildar a usted como loco, religioso, fanático, pero no entienden esta parte. Todo parece tonto para ellos, fíjese. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable. El que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las líneas de la comunicación están rotas definitivamente, hermanos, y no puede oír lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué tanta gente no puede entender las cosas espirituales? ¿Por qué no se sujetan? Al final te voy a dar una clave que está ahí en la Biblia y de verdad yo me sorprendo como pastor cómo hoy en día la gente está actuando. Pero te das cuenta que muchos de los que han sido creyentes durante años no han tenido esta vida de Dios obrando en ellos. Solamente fue algo intelectual, algo que solamente eh, está en la mente, pero no está aterrizado en el corazón. Decía un maestro en el seminario que la salvación está a 30 centímetros de nuestra vida, pero a veces solamente es un conocimiento intelectual, pero la persona no cambia. Y el Evangelio, hermanos, es un estilo de vida, un cambio completamente. Mire, el hombre natural, el inconverso, es aquel que nunca ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu de Dios, definitivamente.
No le interesan las verdades espirituales, por eso siempre se está justificando. Siempre se está justificando de todos sus actos. Quién es santo, quién es perfecto, que es difícil llevar una vida cristiana, que esto, que lo otro, siempre. ¿Por qué? Porque suenan para él como disparates. Si tú le haces una observación, ay, vas a empezar tú. No, 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 no. Eso es religiosidad. Eso es lo que tú estás llevando a religiosidad. Pero eso no es todo, hermanos. Mire, fíjese, no puede entender las verdades espirituales porque éstas pueden entenderse solamente con la iluminación del Espíritu Santo. Así de sencillo. No hay que enfatizar, fíjese, sobre todo, hay que enfatizar mucho esto. No se trata únicamente de que el inconverso no quiera entender las cosas de Dios. No puede entenderlas. Está impedido por una incapacidad innata. Y sobre todo, porque no tiene la vida de Dios sobrando en él. Hoy en día uno se da cuenta por qué pudo cambiar tantas áreas de nuestra vida y seguimos cambiando, hermanos. Porque mire, yo siempre lo he dicho, que no hay gente perfecta, pero si somos perfectibles en Dios, nos va transformando. Él ya empezó una obra. Y de eso es lo que estoy hablando el domingo, precisamente en la predicación, con esa pregunta, ¿quién es perfecto? Bueno, Dios te da las razones para hacerlo. Y hay muchos pasajes, pero hemos entendido mal esta palabra de perfección. Como que no vamos a cometer errores, como que no vamos a navegar en una nube. No es así, hermanos. Tenemos que ir madurando. Tiene que ver con integridad, tiene que ver con precisamente con hacer justicia, tiene que ver con ser delante de Dios de una sola pieza, pero también tiene que ver con madurez. Hermanos, esto me ayuda, fíjese, a evaluar adecuadamente a los científicos, los filósofos y otros profesionales del mundo. Cuando hablan de asuntos mundanos, les respeto como expertos que conocen la materia, ¿no? Pero cuando se atreven a meterse en asuntos espirituales, los considero incompetentes para hablar con autoridad. En una ocasión había una mujer que la forma de expresarse, ella era una poeta, era tan, tenía una voz única y le encantaba a la gente cómo podía ella declamar una poesía o algo. Y en ese momento había un hombre que estaba atacando a un cristiano y quiso hacerle una broma y en cierta forma ridiculizarlo. Y le pidió a esta mujer que citara el Salmo 23. Y esta mujer lo hizo en una forma espectacular, en una forma que fue aplaudida. Y después este hombre, queriendo humillar a aquel cristiano, dijo, a ver, cítalo tú. Cuando él lo citó, nadie aplaudió. Pero esta mujer, la poeta, se levantó y aplaudió. Y le dijo, ¿saben? Yo recité este salmo porque es mi trabajo, pero este hombre lo recitó de corazón y eso es loable. Y así es como nosotros podemos entender la palabra de Dios. No me sorprende mucho cuando profesores universitarios y hasta clérigos liberales aparecen en los titulares de los diarios sembrando dudas o negando abiertamente la Biblia. Uno tiene que estar preparado y eso, la verdad, constantemente lo vamos a ver, ¿sí? Los no regenerados a menudo van más allá de sus dominios cuando hablan de las cosas, de cosas del Espíritu de Dios, que no van a entender. Por ejemplo, F.W. Borja asemejaba a los grandes personajes de la ciencia y la filosofía con pasajeros de segunda clase que viajan en un transatlántico, separados de los pasajeros de primera clase. Los científicos y filósofos como tales son, por así decir, pasajeros de segunda clase, decía este hombre, y deben permanecer al otro lado de la barrera. En lo que toca a la fe cristiana, no son autoridades, dice. El hecho es que tenemos una fe que no puede ser sacudida por el desdén de los pasajeros de segunda clase y que no depende de ellos ni buscan su apoyo, confirmación o patrocinio. Pero de vez en cuando aparece un científico, un filósofo que es santo, que se ha convertido al Señor.
En ese caso, Boreham dice, siempre descubro un billete de primera clase asomándose en su bolsillo y cuando me paseo por la cubierta en su deliciosa compañía, ya no le miro más como científico, como tampoco vería a Bunyan como jalatero. Somos pasajeros y acompañantes de primera clase. Y eso solamente Cristo lo logra. No sé si usted le ha pasado, llega a algún lugar. Yo recuerdo que en una ocasión llegué, estaba arreglando unos documentos de la escuela en la ciudad de Mexicali y llego a un puesto a comer. Y desde que llegué sentí una conexión con el joven que me atendió. Me dice, oye, cuando ya pedí la comida, me puso a mí, me dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Y empezamos a conservar, a conversar. Nos conectamos. Y mire, es algo tan maravilloso como cristianos. Porque parece a veces que conocemos a la persona desde hace muchos años, hermanos. Y es tan hermoso conectarte en un lenguaje espiritual y precisamente en esa conexión que el Espíritu Santo hace día con día. Decía Robert G. Lee, aun cuando los hombres sean críticos, eruditos y científicos y sepan todo acerca de rocas, moléculas y los gases, son sin embargo enteramente incompetentes para constituirse en jueces del cristianismo y de la Biblia. Yo recuerdo mucho una ilustración que me encanta de un hombre que estaba atacando, era un conferencista ateo y estaba atacando al cristianismo. En ese momento él pide que si hay algunas preguntas del público y una persona se para al frente y empieza a pelar una naranja. Y le dice, ¿cuál es su pregunta? Y él sigue pelando su naranja. Llega un momento en que se molesta y dice, bueno, ¿cuál es su pregunta? Y este hombre desde abajo le dice, ¿esta naranja está dulce o está agria? Y él dice, bueno, que yo sé, qué sé yo si no la he probado y esto. Y bueno, ¿y cómo puede hablar usted del cristianismo si no lo ha probado? Hermanos, ahora se preguntará, ¿por qué la frase que escogí, si no hay vida espiritual, no hay discernimiento? Creo que Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8 nos aclara la esencia de contar con vida espiritual para poder sujetarnos a Dios. Vean lo que dicen estos pasajes. El versículo 6 de Romanos 8 dice, hay una razón de peso aquí, porque el ocuparse, la palabra ocuparse significa forma de pensar de la carne es muerte, pero el ocuparse, ve el contraste, la forma de pensar del espíritu es vida y paz. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, nuestros propios deseos, son enemistad contra Dios. Y vea lo importante, la razón es esta, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no se pueden sujetar ni pueden? Porque no hay vida espiritual, así es sencillo. Y no puede someterse. Ahora puedo entender cuando mucha gente se justifica, ay, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? Ay, pastor. Bueno, sencillo, esa persona no ha nacido de nuevo. Y no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ni se van a sujetar, ni van a cambiar sus vidas. ¿Le queda bastante claro? ¿Sabe qué? Agradezca a Dios por la vida espiritual que tiene. Si tiene luchas constantes contra el pecado, agradezca a Dios. Si no le sale las cosas como usted quiere, agradezca a Dios porque no va a ser lo que usted quiere. Va a ser lo que Dios desea y tiene que sujetarse y tener su vida rendida a Dios. Y si hay en usted la capacidad de discernir y sujetarse a Dios, es porque solo la vida de Dios en usted lo hace capaz. De ahí en fuera no puede hacer nada. Pero si usted está acomodado todavía en el pecado y le encanta deleitarse ahí, piense si realmente tiene vida espiritual. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Y creo que Dios pasó el colador por muchos lugares, por muchas iglesias, y salieron verdaderamente los que tenían que salir. Muchos fueron reprobados, definitivamente. Mucho divorcio, mucha violencia, mucha carnalidad, mucho pecado, mucha frialdad. Y es por lo mismo, porque no hay vida espiritual. Una persona que se acomoda al pecado y condiciona a Dios es una persona que definitivamente no ha entendido las cosas espirituales. Hoy en día tenemos la ventaja de las redes en la iglesia. Usted se puede conectar cuando quiera,
Pero a fin de cuentas, si usted está llevando su vida a su manera y no a la manera que la dice la Biblia, usted está engañándose y simplemente está viviendo una religiosidad y no una vida espiritual delante de Dios. Perdóneme si le digo, bueno, ¿por qué pedir perdón, no? La Biblia dice esto, y es claro, ¿no? Si usted no alcanza a discernir las cosas espirituales, es porque definitivamente no ha entendido lo que es tener vida en Dios. La vida en Dios genera cambios, deseos de hacer las cosas diferentes y deseos en verdad de dejar el pecado para empezar a ser más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que agradezca a Dios si usted tiene vida espiritual. Agradezca si tiene un choque constante con el pecado. Agradezca si puede discernir las cosas espirituales y agradezca si se puede sujetar también, porque es la vida de Dios obrando en usted. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra que es tan clara, Señor, y precisa. Te pedimos que nos hagas entenderla y nos sujetemos a ella día con día. Bendito sea, Señor, en todo lo que haces, en todo lo que harás y en la manera en que tú nos ayudas. Perdona nuestros pecados si te hemos ofendido. Perdona nuestra vida si hemos pretendido vivir a nuestra manera y no a la tuya, Señor. Y si hay una lucha constante contra a veces nuestra carne y nuestros espíritus, porque en verdad está la vida de Dios obrando en nosotros y no nos quieres igual. Gracias porque nunca nos dejarás igual. Gracias porque siempre día con día nos transformas y deseas lo mejor para nosotros. Bendito sea, Señor, te alabo y te bendigo y bendigo a mis hermanos que quieren obedecer, que quieren atender a tu llamado y que quieren, Señor, discernir las cosas para sujetarse a ti. Bendito seas y bendíceles día con día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero invitarte de 8 a 9, tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Conéctate, vale la pena. Hermanos, una vida de oración tiene que ser una vida sometida al Espíritu Santo y una vida de verdad que obedece a Dios. Y jueves, no te olvides, la clase de matrimonios de 9 a 10 y media, en la cual estamos viendo un tema muy relevante, cómo resolver los conflictos o enfrentar los conflictos dentro del matrimonio. Un tema muy interesante que en verdad muchos a veces tienen que sacarle la vuelta o no quieren enfrentar la realidad de lo que están viviendo. Tenemos que sujetar nuestra vida, nuestro matrimonio a Dios. Y no te olvides los domingos de 10 a 11 el tiempo de oración, ya presenciales, y de 11 a 1 nuestro servicio con un tema muy relevante que vamos a ver. ¿Quién es perfecto? Bueno, Dios te da razones para hacerlo. Y te explico esa parte en una forma que te va a animar a quitar ese concepto equivocado de lo que es perfecto y perfección. Que Dios te bendiga. Te veo mañana con un devocional más para el alma. Gracias. Bendiciones.